Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, aquí en día viernes, eh, ya con más tranquilidad y ya sabiendo más detalles del atentado terrorista del día de ayer, donde fue afectado una comisaría de carabineros en la comuna de Huachuraba. Y además, una de estas bombas iba dirigida al ex ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, que cuando fue su labor en el ministerio fue muy diferente a lo que ha sido Chadwick. Ya el Ministerio del Interior de Heinz Peter fue mucho más frontal, pero a su vez políticamente fue muy malo. Ahora vemos un ministro del Interior como Chadwick que políticamente trata de manejarse mucho mejor, pero como ministro es realmente malo. ¿Por qué? Porque no es realmente un ministro del Interior y de Seguridad Pública, parece un relacionador público y eso le hace muy mal a un país. Lo que se necesita en este momento, se necesita un ministro político, pero a la vez que haga cumplir la ley, y eso es lo que no vemos. Ahora, refiriéndose al atentado en sí, hay que entender que más allá de que si la bomba tenía TNT, que si la bomba era de dinamita o que si la bomba era una bomba nuclear o etcétera, da lo mismo su contenido. La intención es la que hay que entender, que no se puede minimizar el hecho. Hace un momento escuchaba a Fernando Villegas diciendo que esa bomba no estaba dirigida para crear muerte, sino simplemente para crear una forma de terror, pero que nos buscaba la muerte. Le quiero decir al señor Villegas que si esa bomba la hubiera abierto un menor de edad, un niño, que ahora por la Defensoría de la Niñez no se puede usar menores de edad, no se puede usar esa palabra, les digo, menores de edad, Defensoría de la Niñez. Me da lo mismo que una señora que dice que el que está por nacer no es un niño me venga a decir lo que es bueno, que es malo. Bueno, si un menor de edad eh, hubiera abierto por error, por causa, eh, por lo que fuese, si un niño hubiera estado en esa comisaría por la razón que sea, hubiera abierto esa bomba o ese sobre, lo más probable es que no estemos hablando de 5 heridos, estemos hablando de un muerto y 4 heridos. Entonces hay que fijarse bien en estos actos. Estos actos van dirigidos, el hecho político es que iba directamente a Carabineros y a un ex ministro del Interior. O sea, hay un claro hecho político que es de extrema izquierda. No hay que, no hay que ser muy adivino o inteligente para darse cuenta de dónde viene la bomba. O sea, yo no se me ocurriría pensar de que es un atentado de extrema izquierda, o sea, de extrema derecha, perdón. Que de extrema derecha estaría interesado en atacar grupos o atacar en Peter, que ya ni siquiera está en un cargo político. Pero bueno, analizando el hecho, vamos a ir al contexto. Contexto del atentado terrorista, que lamentablemente, como se están dando las cosas, no sea el único. Lo más probable es que vamos más hechos de estos hechos cobardes con más frecuencia de lo que nosotros esperemos, que lamentablemente o sea, nadie va a querer que hayan atentados terroristas, pero lamentablemente vamos a ver este tipo de hechos porque se están dando todas las pautas
Y este gobierno es tan débil que está creando un espacio para que grupos violentistas hagan sus políticas del terror con impunidad. Lamentablemente, el chileno tiene que entender que cada vez que el Partido Comunista llega a tener representatividad, tiene los espacios abiertos para salir en televisión, tiene los espacios abiertos para salir hablando con todo su lenguaje de odio, con su lucha de clase y con su irracionalidad sobre la institucionalidad del Estado, o sea, totalmente en contra de cualquier medida que vaya por la seguridad de los ciudadanos. Ellos fomentan y empiezan a crear las bases para que grupos terroristas, grupos que están fuera de la ley, empiecen a actuar. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a restringir todas las leyes que vayan en seguridad de los ciudadanos. O sea, por eso es que no se les vaya, no se les extrañe de que siempre ellos se nieguen a la ley antiterrorista, que no las penas de cárcel no sean muy altas, que no se hable de crímenes, o sea, de muchos años de cárcel, que todo lo que tiene que ver con criminales, ellos se niegan al combate sobre estas materias, que no sean muchos años de cárcel, que el Estado no tenga mucha fuerza, porque todos lo asocian a una lucha política. Viven en una constante lucha contra el Estado, mientras el Estado, ellos no se hagan del poder del Estado, ellos van a siempre luchar contra él. Es una bueno, y siempre van a querer luchar contra él mientras no tengan el control del Estado. Así que no les extrañe que siempre se nieguen a combatir la delincuencia o hacer duro las penas. A ellos nunca les va a convenir o van a querer que el Estado sea muy fuerte. Nunca. En temas de seguridad me refiero. Ellos necesitan un Estado débil para que ellos puedan combatir en contra del Estado. Pero luego que ellos están en el poder, hacen un Estado fuertísimo. Ese es el hecho que es. No les llama, o sea, ellos viven en una constante lucha contra el Estado hasta que se apoderen del Estado y ahí recién hacen fuerte el Estado. Es una cuestión de política elemental y de entender un poco cómo funcionan los comunistas y el marxismo en general. Ahora se han creado las bases para que empiecen a actuar grupos terroristas, grupos violentistas. Y todo esto gracias a los mediocres gobiernos de la Concertación y los gobiernos de derecha que han sido paupérrimos en seguridad pública y en el recuerdo al Estado de Derecho. Vemos como el tema de la Araucanía ha ido creciendo. Ningún gobierno puede establecer el Estado de Derecho realmente. Le dan una serie de atribuciones a políticos de izquierda para involucrarse en un hecho que no, como la Araucanía, o les dan o siguen las pautas de políticos que tienen que ver con estos hechos. En el pasado, cuando no fueran políticos activos, o actualmente hay muchos diputados y representantes en la Cámara que tienen vínculos o tienen diálogo por ejemplo, con la CAM. Entonces no entender esto de hacerse el loco o simplemente querer burlarse de la gente que vive en la Araucanía y que sufre
las atrocidades que hacen estos grupos, que yo no llamo para nada araucanos, que no, son simplemente terroristas de izquierda que se levantan una bandera que no es de ellos para hacer una revolución que este país ya rechazó una vez. Recuerden que la caída de Allende y de la UP no se dio simplemente porque hayan llegado los militares. O sea, la caída de Allende fue mucho antes. El pueblo ya lo había rechazado. Entonces la izquierda vive en una constante mentira y se mienten a ellos mismos pensando que el pueblo va a validar sus políticas de izquierda o de extrema izquierda, siendo que este pueblo ya lo rechazó una vez. Ya salió a protestar el pueblo en contra de ellos. Pero lamentablemente la destrucción que han hecho de la historia ha hecho que los más jóvenes vuelvan a caer en las mismas redes. Lo más fácil eh, y lo más sencillo de ser revolucionario es caer en la izquierda, porque la izquierda mientras no tenga el poder no te pide nada a cambio, solamente te pide fidelidad, pero no te pide nada a cambio, no te pide que sea un militante correcto, no te pide que respetes las leyes. Es muy difícil ser un militante en un país, en un partido que respete las leyes. Es mucho más fácil eh, ser es mucho más fácil para la izquierda eh, tener militantes porque no les exige nada. Puede seguir siendo un alcohólico, puede ser drogadicto, puede ser hasta incluso un maleante y puede seguir siendo de izquierda. En cambio, los partidos nacionalistas o movimientos nacionalistas, eh, si tú cometes un acto contra la ley, eres expulsado inmediatamente, eres alejado de la militancia. Y esas son las grandes diferencias en lo moral. Pero volviendo al tema central, lo que más preocupa es que se han sentado las bases para que ocurran este tipo de hechos. Eh, Mediante la polarización y la falta de gobernabilidad de este gobierno, bueno, y de todos los anteriores, pero sobre todo este gobierno donde no se ve de la cabeza el presidente, que es que no le cree. Primero, no, la oposición está toda armada en contra de él. Los mismos partidos de gobierno no le creen. El mismo gobierno no se ve unido detrás del presidente. O sea, no hay una figura. La figura del presidente no tiene ningún. No muestra Piñera una capacidad de gobernabilidad porque nadie le cree. Ese es el problema. Eso es gravísimo en un país. Gravísimo. Entonces, están todas las medidas creadas, formadas, para que la izquierda tome mucho más peso. En las últimas elecciones lograron tener 8 diputados los comunistas, lograron tener 20 diputados el Frente Amplio, entonces hay una extrema izquierda con casi 30 parlamentarios en la Cámara de Diputados. Ellos no son de izquierda, ellos son de extrema izquierda. Sus políticas son extremos, o sea, ¿por qué son extrema izquierda? No simplemente por lo que ellos quieren formular como coalición o cambios políticos, sino porque simplemente los hechos los respaldan. Boric se fue a juntar con el asesino de Jaime Guzmán, con el asesino de varias personas, de varios chilenos más. Se fue a juntar con un prófugo de la justicia, se fue a juntar con alguien que escapó de este país y después fue a delinquir a México y a efectuar secuestros en México. Ese es uno de los diputados que están en el Congreso Nacional.
un tipo totalmente que no respeta la institucionalidad del país. Le da lo mismo la justicia, no le interesa. O sea, una persona que esté en sus cinco sentidos, si cree en una democracia, nunca se va a ir a juntar con un asesino que está prófugo de la justicia. Nunca, nunca. O sea, que lo entiendan lo entienda el señor Boris. O sea, alguien que se dice democrático nunca se irá a juntar con un prófugo de la justicia. Y que es un asesino, confeso. Y que salgan con esas paranoias que fueron que hablaban de que fueron torturados y que por eso fueron y declararon eso. Esa es la típica posverdad del marxismo. Y es una posverdad totalmente irrisoria y ridícula. Así que y tenemos una gran cantidad de diputados que siempre han alabado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la señora Hertz, que ha declarado de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha pagado un precio muy caro y que ellos se les debería reconocer. O sea, ¿quién va a reconocer a personajes que son asesinados a personas inocentes? No solamente atacaron a los militares o hicieron el atentado a Pinochet, también asesinaron a varios inocentes en sus hechos de sangre, en sus asaltos a bancos. O sea, hay que tener, no sé si cagan la cabeza como para validar esos hechos. No, claramente yo creo que eh, con todo lo que ha pasado en el mundo, seguir siendo comunista es ya tener caca en la cabeza. Ahora, si sumamos a esto, la calidad de políticos que hay en Chile, que crean las bases para que los grupos de izquierda más radical están con derecho a hacer su violencia de actuar. Eh, Le sumamos a un gobierno débil, un gobierno que no representa o que no demuestra poder en la seguridad que le puede dar a los ciudadanos, más una coalición de gobierno que no es capaz de defender ni sus propias convicciones, que se ve dividida y que se ve en parte fragmentada. Vemos una total displicencia sobre los hechos que están pasando. Se está creando en todas las bases para que siga pasando y siga pasando y siga pasando una otra vez, un hecho tras otro, un hecho tras otro. Y claro, ahora vemos la hipocresía de gente que como por ejemplo, yo estaba viendo el timeline de Twitter y veía como la Kena Lorenzini, esa claramente está poniendo en duda que fue un ataque terrorista y que poco más fuera un montaje. O sea, y pensar que quiso ser senadora, y más imagínate los políticos que está eligiendo la gente. Y ese es el mismo lenguaje que se usaba entre 1967, 66, 68 hasta el 73. El mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque se han encargado de construir una posverdad donde tipos como por ejemplo Baradit han sido llevados a ídolos porque escriben una posverdad. Escriben la historia desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo del año 90. Esa es la historia de Chile. Y la historia de Chile empezó mucho, le quiero decir que empezó en 1810. Incluso la historia de Chile empezó cuando llegaron los españoles a construirse el Estado chileno. Ahí se empezó a construir este Estado chileno. La nación chilena se empezó a construir desde mucho antes.
La nación chilena empezó con los pueblos originarios. Esa es la nación chilena. La nación chilena es una construcción durante los años. Primero con los pueblos que habitaron primero el país, después con la llegada de los españoles, después con la fusión de los dos. Pero la historia de este país no empezó en el 11 de septiembre de 1973, entonces esa es la posverdad que escribe la izquierda. Claro, y es aplaudida por todos los personajes de izquierda que quieren escribir una historia que no ocurrió. Lo que sí ocurrió fueron los crímenes y violaciones de derechos humanos, pero antes también eran crímenes. O sea, esa posverdad es la que tiene que descubrir la juventud, pero no la va a descubrir buscándola por sí solo si le está dando basura todo el día en televisión. Si los jóvenes están interesados en más ver Hola Soy Germán y toda esa porquería de youtubers que no dan ningún contenido, lamentablemente la gente no va a despertar y va a seguir. Yo soy un convencido que la gente está adormecida por el liberalismo económico, que solamente le muestra una le muestra el mercado solamente. No le muestra que puede recorrer el país, que hay mucho más vida que aparte de estar viendo delante de un computador todo el día, o viendo YouTube, o viendo Instagram, y hablando por el teléfono, por el móvil, o viendo teleseries turcas. O sea, esto va mucho más allá. Entonces, ¿qué sucede? Como están creadas las bases, izquierda ultra radical, extrema izquierda, una oposición que es cómplice, totalmente pacata. O sea, está la extrema izquierda que es oposición, la oposición que fue la antigua concertación pacata, que sus figuras no valen hongo, un centro inexistente y una derecha totalmente timorata, no es capaz de, de defender las ideas que defendieron sus fundadores como partidos actuales. Por ejemplo, nadie defiende las ideas de Jaime Guzmán. La UDI no representa. La UDI parece que no fuera la UDI. Renovación Nacional no se entiende qué partido es, qué representa, nada. Y Evópoli, el partido minoritario de la coalición, pero parece que llevaron las banderas de todo. Es increíble. Todas las minorías, la minoría de Evópoli se apoderó de la derecha y la minoría del Partido Comunista y el Frente Amplio se apoderó de toda la oposición. Por eso es que llama la atención, por ejemplo, como el Partido Republicano o una figura de José Antonio Caz ha llevado toda la derecha dura, se la ha llevado a su lado porque no lo representa el gobierno. Y eso es algo que no entiende el gobierno actual, que lo que la gente quiere es mano dura, pero no mano dura para matar gente y esas tonteras que dice la izquierda. Lo que quiere es que haya Estado de Derecho. El chileno, ni siquiera la derecha, el chileno quiere eso. El chileno no, el chileno, hay que entender algo. El chileno nunca ha soñado con ser un país, con un país desarrollado. El humilde, el chileno humilde no sueña con esas cosas. El chileno humilde, el chileno pobre, es una persona muy contraria a lo que les muestran los medios de televisión, y la basura que dan en televisión todavía no está contaminada totalmente. El chileno medio quiere trabajar en paz, tener un sueldo que pueda dar, con el cual pueda subsistir, y ojalá que le quede un poco de tiempo con la familia, y no quiere violencia en las calles, no quiere que le infecten su casa con idioteces, y no quiere que nadie se meta con sus hijos. Eso es todo lo que quiere el chileno medio. ¿Tan difícil es asegurarle eso? ¿Tan difícil es asegurarle eso? Fíjense que no. Pero estos gobiernos y esta oposición se han encargado de meterse en la casa de la gente, en meterse en la vida sexual de sus hijos, en tratar de afectar la sociedad.
en tratar de quitarle el trabajo, metiendo millones de extranjeros y de países de que ni siquiera tienen algo en común con nosotros. Se han dedicado a quitarles trabajo, se han dedicado a echarle a perder la existencia. ¿Cómo no van a estar enojados los chilenos? ¿Cómo no se van a sentir lejos de la política? Obvio que se van a sentir alejados y no van a querer participar en política si ven que los políticos les quieren destruir su vida. O sea, todo lo contrario a lo que supuestamente deberían ser los partidos políticos. Los partidos políticos deberían mejorar la vida de la gente hacen todo lo contrario. Entonces se están sentando las bases, lo vuelvo a reiterar, se están sentando las bases para que la extrema izquierda actúe con mayor fuerza. Si este gobierno, por muy penca que sea, este gobierno, por muy penca, por muy timorato y débil que sea, no actúa en este momento, lo vamos a lamentar en 2 años más. Cuando la gente se esté matando en la calle peleando políticamente. Así que si este gobierno no reacciona, nuestro futuro se ve bastante negro, bastante gris. Más que gris se ve negro en el futuro. Así que... Y ustedes se preguntarán qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer el chileno medio. Bueno, usar las pocas herramientas con que cuenta la gente. Uno, el débil voto, que el voto no es gran herramienta, ya lo hemos demostrado, porque al final la, las opciones políticas son bastante malas. Pero primero que nada, no eligiendo políticos de extrema izquierda. Yo no elegiría ningún partido de los actuales que están en el aspecto político. Pero lo primero es no eligiendo políticos de extrema izquierda. La extrema izquierda, cada vez que llega al poder, o que llegar al poder en esta democracia liberal, no es simplemente llegar a la presidencia. Llegar al poder político es llegar a tener representatividad política. Entonces, el Partido Comunista y partidos de extrema izquierda, cada vez que llegan al poder político, o sea, en este caso, llegan a tener un alcalde, llegan a tener diputados, llegan a tener senadores, etcétera, 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 validan la parte más extrema de su misma ideología. En este caso, hacen que aparezcan grupos terroristas, grupos que dicen que creen en la violencia armada, y la extrema izquierda no condena a estos grupos porque se sienten afín a ellos. Alguna vez fueron guerrilleros, alguna vez fueron terroristas, alguna vez usaron la violencia. No hay que olvidar que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue colaboradora de un grupo terrorista. O sea, que no hay que olvidar eso. La expresidenta de Chile fue colaboradora de un grupo terrorista. Entonces, no hay que olvidar este tipo de cosas. Y si empezamos a analizar la gran cantidad o la cantidad de diputados del Partido Comunista, todos han tenido vínculos con grupos terroristas o grupos que han usado la violencia o que han estado al margen de la ley o que han estado en el límite de la ley. No hay que olvidar eso. Entonces, como deben pensar, pucha, que estos chiquillos no lo están, no, yo también fui parte de ellos, yo también fui cuando joven, fui idealista, no debemos condenarlo, hay que entender su lucha política, y ahí se abre la delgada línea de la violencia, la delgada línea de hacer válida la violencia política. Y ahí hay que entender de que por eso es que no hay que votar por la extrema izquierda.
Porque la extrema izquierda da cabida a que causa efecto a que aparezcan de grupos que ya no piensan políticamente, sino que piensan ya con la arma. Ese es el problema. Ese es el real problema de elegir políticos de extrema izquierda. Aquí no se ve una de izquierda moderada con políticas sociales, sino que aquí ya se ve con ni siquiera son transformaciones, todas las transformaciones son legítimas, pero la forma es la que no es legítima. Ninguna transformación con que lleve violencia puede ser sin sangre. O sea, que entienda la gente que ninguna revolución que se llame revolución va a ser llevada sin sangre. Ninguna revolución es sin sangre, todas son con sangre. Y Chile no necesita una revolución. Chile no necesita una revolución. Lo que necesita es un nuevo hombre. Y eso es lo que quizás no entiende la izquierda. La izquierda, el país, ningún país, este país no necesita una revolución, necesita un hombre nuevo. Y no el hombre nuevo que hablaba Allende, sino un hombre que tenga una calidad moral superior, que entienda de que la familia es lo más importante de la sociedad, de que se encuentre de nuevo con la divinidad, que respete y quiera al prójimo, etcétera, 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 etcétera. Pero no necesita una revolución. Esos tiempos de revoluciones ya pasaron. En los años 20, los años 30, hasta ahí se entendía que la lucha política podía llevar armas, porque si no entendías políticamente te mataba al contrario, porque era algo, entre comillas, se había normalizado eso. El partido que no tuviera brazo armado, prácticamente la oposición te asesinaba. Entonces ya era una necesidad para defenderse. Pero han pasado bastantes años de eso y ahora en el año 2019 ningún grupo político debería llevar armas. O sea, ni siquiera pensar en las armas. Eso ya está fuera de cualquier marco de la ley. Así que eso, amigos, eso es lo que puedo analizar. Este gobierno, hay formas de presionarlo. Y lo peor de todo es que el presidente de la República no hace nada y él tiene todo el poder. El presidente en Chile tiene bastante fuerza, bastante poder. Él cuenta, si no tiene el Congreso a su favor, no, el Congreso le va a objetar cualquier cosa, tiene que usar los decretos de fuerza de ley para ejercer una mayor seguridad y pasarse por el aro el Congreso. Es que lamentablemente eso es lo que tiene que hacer. Y lo van a hablar, que lo van a tratar de poco democrático, da lo mismo. A lo que importa a un gobernante realmente es proteger a la población, que use los decretos de fuerza de ley, y al final, en este momento, quizás sea condenado por la opinión pública y por los medios de comunicación, pero al final lo único que importa es cómo va a ser recordado en la historia. No importa el momento político, si la gente te va a recordar en ese momento exacto, si no importa cómo queda en la historia. Y Piñera, si no se da cuenta de eso, va a ser recordado como el presidente que sentó las bases para que la extrema izquierda volviera a hacerse del poder en este país. Si el presidente Piñera no reacciona, va a pasar a la historia como el presidente que no frenó a la izquierda, a la extrema izquierda, que dejó que entrara el terrorismo. Si él no quiere ser recordado así, va a usar los decretos de fuerza de ley para pasarse por el aro al Instituto de Derechos Humanos y todas estas porquerías que puso la izquierda para hacer al Estado débil. Porque tengan claro que una vez que llegue
la extrema izquierda al poder, el Instituto de Derechos Humanos no va a defender ningún derecho humano. Esos chilenos. Un abrazo y nos estamos escuchando.